Noticia que dábamos hoy bien tempranito que tenía que ver con este decreto de necesidad de urgencia, el número 681, que modifica la ley de migraciones para prohibir el ingreso y permitir la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina o ultrajen los símbolos patrios. Eso es lo que dice, pero para que nos cuente un poco más, estamos en comunicación con Pablo Seriani Cernadas, que es abogado, especialista en migraciones y derechos humanos, abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en migraciones internacionales por la Universidad Europea de Madrid y doctor en derechos humanos. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Acá Rizo y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Rizo, Clara, muy buenos días, ¿bien y ustedes? ¿Qué tal? Buen Bien, día. Bien. gracias por atendernos, Pablo. En principio, bueno, consultarte qué significa esto. Bueno, en primer lugar, este decreto es una continuidad de una serie de decretos que ya el gobierno venía implementando desde 2024 en temas migratorios, con reformas legislativas, tanto a la ley de migraciones como a la ley de refugiados, todas por decreto presidencial, sin pasar por el Congreso. Digo, tal vez esta es la primera y principal preocupación, o una de las preocupaciones que surge de este nuevo decreto. Digo, ¿por qué el presidente o el gobierno no lleva cualquier propuesta que tenga de reforma de una ley al Congreso tal como lo exige la Constitución, ¿no? La verdad que aprobar un DNU o cambiar una ley por DNU como reacción a una serie de tweets o de mensajes por TikTok me parece que desnaturaliza gravemente, ¿no? La tan nombrada y valorada división de poderes, ¿no? Y que por lo cual la reforma de una ley por decreto debería ser una situación específicamente urgente y excepcional. No es el caso. De hecho, el decreto casi en dos líneas dice que hay muchos mensajes de odio, de hostilidad contra el pueblo argentino. Digo, claro, eso no es suficiente para reformar una ley sin ir al Congreso. Ese es uno de los problemas graves que tiene. El segundo es su contenido. Ujú. ¿No? Porque, digo, lo que estamos hablando acá es de opiniones, entonces está el juego del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que tiene una protección muy especial en nuestra Constitución, en tratados internacionales que tiene Argentina, y que además, en todo caso, la propia ley antidiscriminatoria, es una ley de 1988 que sigue vigente, establece en todo caso en un artículo, es el artículo 3, una sanción penal ante lo que se llama el delito de incitación al odio, incitación a la violencia contra determinadas personas por su nacionalidad, por su origen étnico, su religión, etcétera. Eso ya está en la ley antidiscriminatoria. Eventualmente, si hubiera casos de esa gravedad, se podrían hacer esas denuncias y que la justicia haga su trabajo. Lo que pasa es que acá lo grave es que no va a ser la justicia aplicando la ley antidiscriminatoria, sino va a ser la Dirección de Migraciones, es decir, el Poder Ejecutivo decidiendo qué opinión configuraría odio, configuraría incitación a la violencia, ¿no? Entonces, darle al Poder Ejecutivo una función que por Constitución y por la ley es judicial, es exclusivamente Ujú. judicial, también es darle una herramienta de arbitrariedad, ¿no? Al Poder Ejecutivo, que de Sí. ninguna manera corresponde, ¿no? Entonces ahí, digo, sí, realmente hay una preocupación genuina por este tipo de mensajes. Argentina y el gobierno tenía otro camino mucho más interesante. Por un lado, bueno, si hubiera casos de la suficiente gravedad, acá está esta ley antidiscriminación para usarla, pero sobre todo la respuesta ideal hubiera sido, miren, Argentina no es así, de hecho tiene una constitución que iguala derechos, tiene alguna política de prevención de la xenofobia, del odio, del racismo. Al contrario, lo que hace es echar leña al fuego, y de alguna manera es alimentar esta supuesta, real o no, campaña anti-argentina Claro. en torno al Mundial y los mensajes Ahí, que circulan por redes sociales. ahí me quería meter, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, Rizo, te saluda. ¿Cómo ordenar dos cosas que están sucediendo o que van muy de la mano? Por una parte, sí, esto que venimos notando y lo venimos hablando también, sobre todo con alguna suerte de operativos, de pedir documento en algunos municipios y demás, de lo que es persecución, porque no hay otra palabra, sobre migraciones. Y por otro lado, paralelamente, cómo ordenar furor Rosalía, la crítica, efecto mundial y decir, bueno, cambiamos el DNU. Ahora, uno cuando lo lee también entiende de que, y vos lo mencionabas al pasar, en el caso de que se aplicara, hay violaciones de derechos constitucionales preexistentes, como incluso mencionado el derecho
a la libertad de expresión. Digo, ¿cómo ordenás todo esto? Porque pareciera ser que por un lado es una especie de humo para la tribuna y por el otro lado es, bueno, sí, sirve también para ir en línea a esta idea que en el fondo es, no sé, y cito también algo para charlar, y perdón que la hago muy largo, ¿no? Pero Agustín Romo en la legislatura bonaerense proponiendo cobrar hospitales y universidades públicas. Digo, ahí hay todo un cóctel de elementos que sirve para reforzar políticas que vienen a aplicar contra la migración, ¿verdad? Sí, sí, como muy bien decías, ¿no? Para ser bien claro, este decreto tiene muchísimos problemas constitucionales, digo, es inconstitucional de principio a fin, y afecta básicamente todos los derechos que están en el centro de cualquier idea de liberalismo, ¿no? Entonces, si realmente hablamos del liberalismo Claro. y de derechos dentro de un modelo político, liberal, digo, claramente se ven vulnerados y le dan un nivel de arbitrariedad y incluso de posible autoritarismo al gobierno en caso de querer aplicar este tipo de decreto. Y por lo tanto, digo, la verdad que como decía, digo, se viene a complementar una serie de reformas populistas, porque no se le puede llamar de otra manera, de carácter xenófobo, que sobre todo están marcados no solo por este decreto, sino por el 366, el DNU 366 del año 2025, que reformó muchos otros aspectos de la ley de migraciones. De vuelta, ¿no? Recurriendo a la misma estrategia de no dar ningún tipo de motivo, incluso de tergiversar estadísticas existentes, estadísticas oficiales, para intentar mostrar la migración como un problema que invade los servicios sociales, ¿no? La educación superior, los hospitales, un problema de seguridad. Cuando no existe nada de eso, las propias estadísticas lo muestran. Argentina tiene el número de inmigrantes más bajo de toda su historia, y sin embargo el DNU del año pasado dejó afuera de todo el sistema de salud pública gratuita la salud preventiva, ¿no? Digo, ir al médico de cabecera, vacunarse, hacerse cualquier tipo de test preventivo. Digo, hoy esa salud pública gratuita que está garantizado por la Constitución a todo habitante del país está modificada por el DNU 366, lo cual es gravísimo, no solo en términos de discriminación, sino es gravísimo en materia de salud pública, ¿no? Que familias no vayan a vacunar a sus hijos porque no tienen cómo pagarla. Digo, no es un mensaje muy confuso para la sociedad decirle a los argentinos que vamos a estar mejor si los inmigrantes están peor o no pueden acceder a los mismos derechos, ¿no? Eso contradice la Constitución, contradice el sentido común. Pero bueno, es una reforma que tiene esa característica, ¿no? Y como tales, por lo general estas reformas lo que hacen es una estrategia de desviar la atención, ¿no? Mm, Bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas de financiamiento de la política universitaria o de los claro. hospitales o en otra área? Bueno, no, son los inmigrantes los culpables, Ah. ¿no? Entonces miramos para allá en lugar de mirar las verdaderas causas de los problemas sociales, económicos y políticos que tiene nuestra sociedad, ¿no? Estamos en comunicación con Pablo Seriani Cernadas, abogado, especialista en migraciones y derechos humanos. También es docente, magíster en migraciones internacionales por la Universidad Europea de Madrid, entre otros títulos. Quiero preguntarte, Pablo, también esto, lo que está ocurriendo a nivel internacional, que pareciera ser que Argentina no está ajena a este discurso ligado a la derecha, en la que tiene que ver puntualmente justamente con el tema que nos convoca a esta entrevista. ¿Cómo lo ves y cómo ves el posicionamiento, también trayéndolo del Mundial, lo que fue esa idea de los argentinos? Y bueno, un poco una mezcla, un cóctel de cosas, ¿no? Pero siendo xenófobos, estando en contra de otras naciones y demás. ¿Y cómo ves cuánta responsabilidad hay de las políticas que está llevando justamente el gobierno nacional frente a esto que está pasando a nivel internacional? Sí, sí, de alguna manera estas reformas se alinean dentro de una corriente de derecho de extrema derecha en algunos países, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, mismo en Sudáfrica, en otros países de otras regiones, Australia, etcétera, que vienen de alguna manera recurriendo a este tipo de discursos anti-inmigración, y legitimando situaciones gravísimas, ¿no? No sé, las que llamamos cárceles migratorias, que las personas migrantes que no que se te haya vencido el permiso de residencia o el documento de residencia no es ningún delito, no genera víctimas, no hay daño, pero se lo presenta como un grave peligro de seguridad y por lo tanto hay, por ejemplo, la Unión Europea acaba de aprobar una directiva, lo que sería como un tratado regional
que permite incluso a familias, a niños solos, estar presos 30 meses, ¿no? Por no tener un documento en regla, ¿no? Entonces, estamos, ¿no? Estados Unidos llevando, no sé, venezolanos o peruanos que van a pedir asilo o hondureños, deportándolos al Congo, a África, ¿sí? O cuando pedir asilo es un derecho fundamental desde hace 80 años, ¿no? Entonces, estamos a una escalada de situaciones de privación de derechos básicos, de deshumanización, en respuesta a crisis humanitaria, ¿no? O a la necesidad de salir del país de mucha gente por guerras, por pobreza, por exclusión. Entonces el gobierno argentino se ha sumado de alguna manera a esa tendencia, lo ha visto como, bueno, esto es una estrategia política que suma votos, que puede tener un rédito de carácter electoral, y de paso me alineo a mis socios, y ahí está un poco lo que habías preguntado antes, ¿no? Estos operativos en Liniers, en el conurbano, mostrando en redes sociales el Ministerio de Seguridad Nacional como si los inmigrantes fueran un peligro, una amenaza a la seguridad, al orden público, incluso convocando a la ciudadanía argentina a denunciar, entre comillas, inmigrantes ilegales, ¿no? Cuando, de vuelta, perder la residencia, hoy es Sí. decisión de migraciones que está quitando la residencia por una decisión política a familias que están hace años en el país con documento, y luego las persigue el Ministerio de Seguridad Nacional y pide a la ciudadanía argentina que los denuncie. ¿Sí? Como si fuera un peligro, ¿no? Esto es bastante grave, solo tiene antecedentes en gobiernos autoritarios de los últimos 100 años. Este, y, y bueno, de alguna manera esta última medida sí toma el tema de las discusiones en el contexto de mundial, donde sí, en parte hay, como vos decías, es un cóctel, ¿no? Las redes sociales y su juego, quienes ganan dinero con ese juego, quienes lo aprovechan para criticar a Milei, pero lamentablemente lo hacen hablando de toda Argentina y del pueblo, que claramente no se puede asociar lo que vota Milei en Naciones Unidas en distintos temas con la opinión del pueblo argentino, que es sumamente variado. Obviamente hay racismo en Argentina, sí hay Sí, racismo claro. estructural, sobre todo respecto de pueblos indígenas, descendientes de africanos, y luego la xenofobia que se promueve en algunos contextos, por ejemplo, por este gobierno, luego otros gobiernos en el pasado, ¿no? Ujú. Pablo, antes de cerrar, consultarte nuevamente, entonces, si crees que, sí, hasta dónde esto se podría aplicar, este nuevo DNU. Estaba leyendo acá entonces las nuevas causales que dice la cancelación de la residencia, la expulsión por incitar a la violencia. ¿De esto hasta dónde? Bueno, primero creer que el Congreso va a reaccionar, va a cumplir su función constitucional y va a rechazar este decreto, y en todo caso, si luego el gobierno tiene el interés, que cualquier gobierno lo puede tener, de debatir una ley, de presentar una reforma, que lo lleva al Congreso como corresponde y que ahí se debata, y se debata con seriedad, no reaccionando a dos TikToks, ¿no? Eso por un lado. Y luego, si eso no ocurre, si lamentablemente el Congreso no lo hace, como no lo hizo con otros DNU, Ujú. en esta materia también, bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿En qué medida Migraciones tiene competencia, habilidades para determinar, para analizar opiniones, para analizar un tweet y para determinar, bueno, esto es odio, esto es violencia? Esto puede dar lugar a cualquier tipo de barbaridad, y si es cancelación de residencia, bueno, a perseguir residentes, incluso periodistas, porque de la excepción que está en el DNU, en donde no se aplicaría esta sanción, no queda claro que el ejercicio del periodismo, por ejemplo, de corresponsales extranjeros, puedan estar exentos de la aplicación de este tipo de sanciones, ¿no? Con lo cual es una medida, digo, de manual de un gobierno, de un tipo de gobierno autoritario, ¿no? Lluvia Y de judicial se viene, ¿no? nacionalismo populista en ese sentido, ¿no? Negando derechos básicos, como decía, de un modelo liberal, Claro. en serio. Que en el caso de que se avance también en esto, lluvias judiciales de amparos y Seguramente. termina todo ahí en un embotellamiento en el Poder Judicial. Sin duda, es muy probable que si el Congreso no repara esto, no lo revierte, bueno, sí, lleguen muchísimos casos a la justicia, donde eventualmente sería el órgano constitucional que analice en serio, como Claro. corresponde, algún hecho real de incitación al odio. Como decía, eso ya está en otra legislación, y es mandato del Poder Judicial analizarlo, y de ninguna manera de un organismo del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy buen día. Un saludo Gracias. grande. Abrazo.
Pablo Seriani Cernadas, abogado especialista en migraciones y derechos humanos, era con quien hablábamos respecto de este DNU, entonces, que salió ayer, que lo que tiende es a modificar la ley de migraciones para prohibir el ingreso y permitir la expulsión de extranjeros. 29 minutos pasan de las 8 de la mañana.